monarquía hispánica, el culto de Santa Rosa de Santa María en las ciudades de Lima y México, 1668-1737. Está a cargo de la profesora Ivette Arias Cuba, quien es docente en el pregrado y el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Es magíster en género, sexualidad y políticas públicas por la universidad referida y doctora por el Colegio de México. Asimismo, imparte clases en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y sus principales líneas de investigación radican en los estudios religiosos, eclesiásticos, sociales, comparativos y de género. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla y la Universidad Libre de Berlín. Varios de sus artículos publicados en revistas europeas y latinoamericanas han sido traducidos al inglés e incluso al polaco. Sus contribuciones historiográficas se centran en el estudio del culto y la representación de Santa Rosa de Lima en el mundo católico de los siglos XVII y XVIII, analizando su impacto particularmente en Lima, México y el Viejo Mundo. Sus actividades académicas se han enmarcado en proyectos y grupos de investigación que han dado lugar a diversas publicaciones y disertaciones a nivel nacional como internacional. También ha participado en la divulgación de la historia mediante labores en la curaduría de museos y numerosas apariciones en medios de comunicación y redes sociales. Y cabe resaltar que haciendo gala de los métodos y técnicas de la historia global y conectada, su investigación ilumina la construcción de identidades religiosas y culturales durante el barroco iberoamericano, aportando una visión crítica sobre la circulación de devociones y la formación de redes transatlánticas de prácticas religiosas. Por consiguiente, profesora Ivette Arias Cuba, sea usted bienvenida a nuestra institución que le da una calurosa acogida. Es un privilegio y un orgullo tenerla entre nosotros. Por lo tanto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bienvenida. Démosle un aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por la amable invitación de los queridos colegas y también del departamento. Ustedes dirán, esta figura, esta santa de origen virreinal, ¿qué tipo de injerencia tiene en la actualidad? Les cuento, en realidad esta santa nacida en Lima, la primera santa de las Américas, pues está todavía presente en muchas partes de Latinoamérica. Y ustedes dirán al mismo tiempo, esta mujer de origen criollo, ¿qué vínculo tiene, por ejemplo, con campesinos de la actualidad, México, Perú, Ecuador, Colombia, hasta, por ejemplo, en Argentina y Uruguay hay una temporada de vientos que lleva su nombre. En Chile todavía hay una fiesta muy importante en Palenque y en Oaxaca y en otras partes de México hay comunidades campesinas que todavía le rinden homenaje. Y en el caso, además, peruano, tenemos fiestas que son muy interesantes y que además han sido proclamadas Patrimonio Cultural de la Nación. Una de ellas, les cuento, está en relación bueno, ustedes saben que los cultos andinos, algo que me fascina del catolicismo latinoamericano es que en realidad hay una superposición de mentalidades. Entonces, Santa Rosa, ¿por qué sigue siendo venerada en algunas comunidades campesinas? Esto tiene que ver a veces con que ella, de alguna forma, encarna la Pachamama. Justo en el momento de la siembra,
En el caso y en la cosecha, en el caso, digamos, mesoamericano, ella es invocada, ¿por qué? Porque en la cosecha y la siembra, la tierra se mueve. De alguna forma hay un rompimiento. Entonces se pide la intercesión de Santa Rosa para que los proteja y entonces, digamos, haya una buena producción agrícola. En el caso, por ejemplo, de Chiquián o de Carguamayo en Junín, ella más bien va a encarnar a un Apu. Sucede que en ambas sociedades, por ejemplo, se van a dedicar a la ganadería. Y ustedes saben que para la ganadería es importantísimo el agua. Y hay lagunas cerca de estas comunidades. Entonces, esa superposición, o sea, por eso que es fascinante el catolicismo latinoamericano, nos crea que hay, pues, Santa Rosa, a pesar de que tiene un origen virreinal, no obstante, hay una presencia que perdura, digamos, hasta la actualidad, e insisto, esta, digamos, adaptación de la devoción también es bien interesante porque, por ejemplo, les cuento que en Carguamayo, la imagen que es del siglo XVII es una imagen tallada que es de la escuela cusqueña, la visten nada más ni nada menos con polleras. No sé si aquí se usa el término de pollera, que son las faldas de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ella en Carguamayo, tiene, por ejemplo, un tipo de guardarropas de varias polleras que, digamos, se ha mantenido con el tiempo. Y es fascinante porque yo no he encontrado en otra parte del Perú ese tipo de costumbre de vestirlas con polleras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una cosa para que se complejice más todavía el asunto, tanto en Carguamayo como en Junín, en la fiesta de Santa Rosa, que duran 8 días, tiene la costumbre que uno de los días de la fiesta se dedica a la representación de la muerte del Inca. En un caso, además, los diálogos son en quechua, que posiblemente sea como una estructura teatral cusqueña, y en otra más bien ya es una cuestión muy diferente, muy lúdica, y además la vestimenta está relacionada con la moda mora. Y la moda mora es todas estas, digamos, campachos con blondas, ¿no? Entonces el Inca en general, las ñustas se visten, digamos, a la usanza mora. En cambio, en el caso de Carguamayo, más bien vas a ver como el característico, no sé si ustedes han tenido la ocasión de ver la representación del Inti Raymi. En Cusco, en el Inti Raymi, el Inca pues se viste pues con el uncu, ¿no? Entonces, digamos, hay un tipo de simulación. En el caso de Carguamayo, insisto, los diálogos además en quechua. Entonces, fíjense, y si nos vamos hacia los casos mesoamericanos, la fiesta se hace más divertida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha población, ustedes saben que hay mucha población mexicana que sigue viviendo en Estados Unidos. Y entonces, aunque ellos no llegan a la fiesta porque están de ilegales, sin embargo, mandan dinero desde Estados Unidos a estos pueblos de Oaxaca para que se haga la fiesta de Santa Rosa. Entonces, hay superposiciones, por eso que es fantástico esta de las fiestas, porque en este caso Santa Rosa, como están escuchando, es un símbolo que trasciende lo religioso. Tiene identidad, tiene cultura, tiene aspectos sociales, aspectos globales. Entonces, y estos aspectos globales, además, como les voy a mostrar, no están presentes solamente hoy en día, sino que ya se vienen desde el siglo XVII, digamos, desarrollando estas lógicas globales que vamos a, sobre todo, ver en la primera sección. ¿Ok? Ok, entonces voy pasando. Bueno, un asunto interesante de esta devoción. Yo soy feminista y soy agnóstica, ¿ok? Entonces, ¿cómo una feminista y agnóstica se acerca a la devoción de una santa virreinal? Esto, digamos, porque muchas veces, además, en el caso peruano, no sé cómo sea en el colombiano, en la segunda mitad del siglo XX, ustedes saben que nosotros tuvimos grandes cambios sociales, así, muy, muy importantes, que dieron vuelcos 180 grados, 360 grados en ocasiones. Tuvimos una migración masiva del campo a la ciudad, tuvimos la reforma agraria,
Tuvimos en los 80s el surgimiento de guerrillas, Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Y bueno, así, 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 ¿ok? Entonces, en la segunda mitad del siglo XX sucede que la historiografía peruana cae en este debate del mundo criollo y el mundo indígena, ¿ok? El asunto es que el mundo indígena andino muchas veces ha sido separado y como que se ve como un tipo de binomio, como si lo criollo y lo andino no tuvieron puntos de confluencia. Y es así que Santa Rosa se ha sido considerada como una santa criolla y entonces, por lo tanto, se consideraba que los devotos de ella principalmente provenían de los sectores de élite. Y veremos que eso no es así, al menos para el caso virreinal y creo que para al menos hasta el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX. Y otro punto importante. Hoy en día, a pesar de que algunos dirán que existen fundamentalismos en la actualidad, más allá de eso, hay un punto interesante. Y es que, digamos, hemos tenido desde fines del siglo XVIII, sobre todo el XIX y XX, nuestros ojos han sido secularizados. Es decir, si yo les pregunto por qué suceden los terremotos, creo que muy pocos y pocas me dirán por la ira de Dios. Pues eso era lo que pensaban las sociedades de la época virreinal. Si ahora más bien les pregunto por qué suceden los terremotos, ustedes me dirán pues a partir del choque de placas tectónicas, ¿no? Que eso viene, digamos, nuestro conocimiento científico ilustrado, ¿no? Pero para la época virreinal esto, digamos, no era así. Se entendía el mundo, cómo funcionaba el mundo a partir de la providencia divina. ¿Por qué suceden las cosas? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué el rey es rey? Por la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos suena hoy día disparatado, obviamente, ¿no? Pero para estos siglos, esta sociedad no ha sido a veces muy comprendida por nuestros ojos y entonces, por ejemplo, han señalado que Santa Rosa es una loca. ¿Por qué? Porque ella hacía ejercicios de automortificación, látigos, uso de silicios, anorexia extrema, ¿no? No es que quería estar súper delgada, sino que la idea era vencer las necesidades del cuerpo para poder, digamos, alcanzar una perfección espiritual. Entonces, en esa lógica es que, digamos, los santos van a ser en este tiempo héroes por ser los preferidos de Dios ante sus constantes esfuerzos y sacrificios en la vida terrenal, que les hicieron merecedores de entrar a la ciudad de Dios, es decir, del paraíso. Entonces, hoy en día nuestros referentes de heroísmo han cambiado radicalmente. Cada uno de ustedes tendrá su héroe o heroína a partir de sus gustos, creencias, ética, etcétera, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, ha sido olvidado. Y nosotros entonces asumimos desde nuestra formación y desde nuestras experiencias que entonces la vida de Santa Rosa, estos actos de automortificación, son de personas pues que tienen problemas mentales, ¿no? Y entonces, como tildan a Santa Rosa de loca, lo mismo tendría que tildarse a las poblaciones que consideraban que esta señorita era una heroína en su época, ¿ok? Por eso es que, digamos, al saber que no todos podían alcanzar esa autodisciplina corporal, por lo tanto, la gente intentaba imitarlos, de ahí que se leyeran sus vidas, los episodios de sus vidas, que además cada geografía o historia de vida tenían como unas 400 a 500 páginas. No hay televisión, no hay smartphones, no hay cine, no hay fotografía. Entonces, ¿cómo las poblaciones se entretenían en las casas? Pues la lectura en voz alta. ¿Y qué se prefería leer? Las historias de vida. Entonces se sabían la historia de vida de Santa Rosa, de San Ignacio de Loyola y otros santos. ¿Ok?
Ese es un punto interesante que habría que señalar aquí. Aunque definitivamente una minoría conocía o eran alfabetas, es decir, sabían leer y escribir. No obstante, el mecanismo, la dinámica de la lectura en voz alta les permitía conocer el contenido de libros. ¿Ok? Y ustedes saben que en el momento de la Ilustración, de la Independencia, esto fue muy importante para la socialización de las ideas. Entonces aquí, digamos, hay esta dinámica de lectura en alta y por eso que estas personas eran conocidas. Sé que aquí tal vez pocos sepan de iconografía, ¿no? Aquí, esta de aquí es una representación muy interesante de lo que se denomina la ciudad de Dios. Ciudad de Dios, desde que digamos que ha tenido un peso muy importante en el pensamiento occidental, sobre todo a partir de San Agustín de Hipona, ¿no? Este señor, ¿no? Hablaba de una comunidad celestial perfecta donde estaba aquí, vemos la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo, y todo esto es Jesús. ¿Saben cómo está representado Jesús? ¿Por qué tiene aquí un corazón sangrante? ¿No? Bueno, tiene que ver justamente, recuerden que estos son elementos de la pasión de Cristo, ¿no? Es más, hay representaciones de varias santas que vas a ver a Cristo crucificado y en estas visiones místicas que ellas tienen, ellas están tomando sangre de los costados de Jesús. Otro punto importante, Santa Rosa ha sido asociada al misticismo. ¿Qué es el misticismo? Digamos, es esta corriente religiosa occidental que sobre todo en la Edad Media se va a desarrollar y en la que las mujeres en particular van a usar mucho esta vía mística para alcanzar un ascenso social. Porque ser considerada mística en la sociedad local podía permitirte ascender, que tu familia tuviera prestigio y que tú misma tuvieras prestigio. ¿Por qué? Porque la idea es que estas mujeres, al ser elegidas de Dios, entonces tienen información que pueden brindar a las autoridades más importantes de la localidad. Y entonces convertían incluso en sus asesoras por ciertos momentos. Eso, por ejemplo, hoy en día para las feministas esto suena muy raro, ¿no? Porque claro, porque generalmente se asocia que la religión es más bien un sistema apremiante para la agencia femenina. No obstante, o sea, si pensamos así, estamos dejando el funcionamiento de la sociedad de esa época en la cual las mujeres se encuentran, las mujeres que no son nobles, las mujeres que, digamos, son de sectores medios, encuentran en la mística una vía para ascender socialmente. Un caso curioso, no sé si ustedes conocen, pero en el siglo XVII, en Lima, en el monasterio de Santa Clara, existía una mística afroperuana. ¿Cuál es su nombre? Úrsula de Jesús. Úrsula de Jesús ya tiene como 4 o 5 libros que se le ha dedicado a su vida. Si quieren, ustedes busquen ahí en su Google y van a encontrar este personaje fascinante. Y Úrsula de Jesús en un momento fue esclava de esta señora Melgarejo, y Melgarejo era muy amiga de Santa Rosa. Entonces ahí hay un círculo de mujeres fascinantes que ya luego les contaré. Bueno, ya no les cuento que ya estoy aquí. Y es que después de que muere Santa Rosa, bueno, muere en 1617. A los años, las amigas que la rodeaban van a ser perseguidas por la Inquisición. Pero no se sabe muy bien. El caso es que Santa Rosa, digamos, su causa continúa. Ellas, algunas van a ser juzgadas, pero ninguna quemada porque se van a arrepentir y lo máximo que les van a castigar es básicamente que no vuelvan a escribir. Porque recuerden que la escritura femenina durante la época virreinal va a ser muy vigilada, ¿no? Entonces, Santa Rosa, como todas las mujeres que aspiraban a ser místicas o tener una vida religiosa, van a tener que, sobre todo, tener confesores que vigilen, digamos, lo que escriben estas mujeres. Sigo. Ok.
entiendo que Santa Rosa no es un personaje muy conocido aquí, y entonces por eso quería como darles algunos datos, ¿ok? En la vida real, ella en realidad se llamaba Isabel Flores de Oliva, ¿ok? Pero en una visión mística, ella iba regularmente a la iglesia de Santo Domingo en Lima, y ahí había una capilla que había sido dedicada a la Virgen del Rosario. Y en, la Virgen, en esa capilla ella va a tener varios episodios místicos, y entre ellos el que la Virgen de Rosario le hable y le diga, tu nombre desde ahora será Rosa de Santa María. Y eso, digamos, es el nombre religioso que es el más conocido en la época virreinal, y hoy en día, digamos, la conocemos más como Santa Rosa de Lima, pero en la época virreinal también era muy llamada como Rosa de Santa María. Ella no es monja, ella es terciaria dominica. ¿Cuál es la diferencia entre monja y terciaria? Aunque ambas van a hacer sus votos religiosos, en cambio, en el caso de las terciarias, no van a hacer el voto de la clausura. Es decir, recuerden que durante el régimen virreinal, las monjas, desde que profesaban, no salían del monasterio. Eran enterradas dentro, ¿ok? En cambio, las terciarias no hacían ese voto. Entonces ellas podían vivir en el mundo, y es por eso que Santa Rosa tiene, digamos, un grupo de amigas que entre ellas va a estar esta señora Melgarejo. Ya les conté sobre el misticismo, va a ser, como también he escuchado, influyente entre las beatas de su generación. Y algo fascinante es que ella va a tener, o su culto va a tener múltiples rastros escritos, impresos y visuales. En Neogranada es fascinante porque el artista Arce Ceballos, o Ceballos y Arce, Arce Ceballos es un artista que tiene una iconografía fascinante para el caso de Santa Rosa, porque eso es lo interesante de estas devociones. Aunque es una señora nacida en Lima, no obstante, las élites y las poblaciones en América, en Asia y en Europa van a adaptar su culto a su gusto. Entonces, en ese sentido, el artista neogranadino va a adaptar la iconografía a el gusto de las élites de Bogotá, pero lo fascinante al mismo tiempo es que ese tipo de iconografía, sobre todo el de desposorios místicos, no hay otro igual en el mundo. Y lo mismo sucede para el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México también se va a crear una iconografía particularmente que no vas a encontrar en otra parte del mundo. Y bueno, ya ahorita les hablo sobre la retórica, pero bueno, entonces hay muchísimos. Entonces ustedes van a una iglesia en Latinoamérica, si van a una iglesia, incluso en Estados Unidos ahora hay iglesias de Santa Rosa, si van a Europa o a Filipinas, van a encontrar iglesias en las cuales hay una señora vestida de monja dominica y con una corona de rosas. Y esa es Santa Rosa, pero hoy en día las poblaciones actuales ya no la reconocen. O sea, yo la conozco porque ya sé cuál es la iconografía, ¿no? Pero yo pregunto, ¿quién es esta santa? Te van a decir, no sé. Y justo un colega chileno que vive ahora en Verona, Italia, me contaba que hay una fiesta de Santa Rosa en Verona. Yo me quedé tonta. ¿De verdad? ¿Hoy en día en Verona? Sí, me dice. Solo que no reconocen que es una santa americana. Solo le llaman Santa Rosa. Pero es Santa Rosa de Lima, me dice. Fascinante, realmente. Por eso les decía, ese tipo de cuestiones en torno a estas devociones trascienden el aspecto únicamente religioso y eclesiástico. Por otra parte, un término interesante en la actualidad para los estudios virreinales. Hoy en día, hacer historia virreinal ya no puede ser únicamente desde una localidad o un país nacional. Hoy en día, si tú quieres hacer historia virreinal, tienes que tener en cuenta 3 niveles: lo local, lo regional y lo global. Si no, te pierdes mucho de del funcionamiento e incorporación de actividades de las poblaciones indianas o americanas
y en realidad solamente que muchas veces eso se ha hecho en mi país todavía, por ejemplo, aunque ese revisionismo ya tiene 20 años, ustedes saben que hay un revisionismo muy fuerte con respecto a la historia virreinal desde hace 20 años, por ejemplo, en Lima recién está entrando esto en vigencia desde hace unos 3, 4 años. Aquí, como tienen muchos profesores que hacen, bueno, no sé si muchos, pero digamos, los profesores que hacen historia neogranadina, tienen pues una impronta que ya tienen como 10, 15 años haciendo publicaciones de este tipo, ¿no? Entonces, en el caso limeño, todavía estamos en realidad en pañales. Y el otro punto, por lo tanto, hablar de una monarquía policéntrica. Muchas veces hemos hablado de que, por ejemplo, Cali, bueno, en ese tiempo no existía Cali como, bueno, villa, ¿verdad? Villa, ¿no? Entonces, la villa de Cali, ¿no? Eh, digamos, solamente se entendía a partir tal vez de la región, de la localidad y la región, pero no de cómo se integraba a la monarquía policéntrica, porque Cali era un centro dentro de varios centros, pero con jerarquías. Entonces, tenías Cali, tenías Santa Fe, tenías Lima, y entonces hay una jerarquía de muchos centros que se articulan. Y eso es lo fascinante, digamos, de lo que podríamos llamar las monarquías policéntricas. Ya no solamente es Madrid, Lima, Madrid, Ciudad de México, sino Sevilla, Santa Fe, Santiago de Cali, y así, y así, y así. Entonces, hay muchos centros con, digamos, diversas jerarquías, y eso es un poco lo que queremos en la actualidad los que estudiamos en la historia virreinal, de alguna forma profundizar en esos nexos que, digamos, tienen diversas jerarquías al mismo tiempo. Y por eso que es importante estas dos perspectivas historiográficas, la historia comparada y la historia conectada. La historia comparada. La historia comparada es fascinante porque eso, lo fascinante de esa historiografía es que tú te va a motivar más preguntas a veces que respuestas. Y a veces por eso es que a veces no nos atrevemos a hacer esa historia comparada, ¿no? Pero realmente es un ejercicio bastante interesante, crea muchas preguntas y esas preguntas ayudan a nuevos estudios. Y la historia conectada, ¿no? La historia conectada es también fascinante. En mi caso, por ejemplo, que es cierto, es un personaje que está vinculado con ustedes, porque es un limeño que va a ser oidor en la audiencia de Santa Fe y luego va a pasar a la audiencia de Guadalajara y luego va a pasar a la audiencia de la Ciudad de México. Pero el señor es natural de Lima. Y va a tener hijos y uno de ellos va a ser alcalde de la Ciudad de México y el otro va a ser canónigo de la Catedral de México. Entonces, ese tipo de redes son fascinantes porque te habla de una movilidad geográfica que a veces no entendemos porque solamente nos quedamos entre, así, Madrid, centro y el resto periferia. Y esto no es tan cierto. Hay ahí más bien muchos centros que tendríamos que profundizar en su análisis para ver qué funciones cumplen en el fenómeno que estamos estudiando. Algunos puntos importantes, sobre todo fechas. Santa Rosa o Isabel Flores de Oliva nace en 1586, muere en 1617 y entre 1617, es decir, después de su muerte y hasta 1671, dura lo que se denomina la causa de canonización. Este asunto de la causa de canonización, ¿en qué consiste? Es un conjunto de trámites que las ciudades y las órdenes religiosas, a partir de sus candidatos, van a hacer para presentar a un organismo en Roma. ¿Cuál es ese organismo? La Congregación de Ritos. Hoy día tiene otro nombre, se han dividido ya en la segunda mitad del siglo XX, se han dividido en dos, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, en estas décadas es fascinante porque hay, digamos, cambios en las leyes canónicas, sobre todo en la canonización,
Y a pesar de todo ello, Santa Rosa llega a ser beatificada en 1668 y canonizada solamente 3 años después. Punto interesante. No hay otra ciudad aparte de Lima que tenga su propio santo en la época virreinal. En el caso, recuerden, Lima tiene Santa Rosa, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y se beatifica Juan Macías. Recién tenemos también un candidato que es, justo fíjense, que es contemporáneo a Santa Rosa, que ustedes seguro conocen más. ¿Quién es este señor? San Martín de Porres, este afroperuano que fue contemporáneo a Santa Rosa, pero cuando él logra su beatificación, recién en el siglo XIX, y su canonización, recién en el siglo XX. Esto algunos señalan que puede ser por motivos de tipo de, o sea, por una racialización de su persona. Eso es también un asunto que se puede, digamos, conversar o debatir. Otro punto interesante, en 1669 ella es declarada patrona de Lima y Virreinato peruano. Y al año siguiente es declarada patrona de las Indias y las Filipinas. Puesto que les decía que ella va a tener beaterios con su nombre en el siglo XVII, a fines del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, en Manila. Pero lo más interesante es que estos beaterios, algunos de ellos van a ser de mujeres indígenas. Entonces, fíjense ahí un poco para pensar, o sea, un poco para debatir, cuestionar estas ideas que tenemos de que, a ver, entonces, criollos con criollos. O sea, no hay como, no, aquí en realidad la figura de Santa Rosa trasciende este lado, digamos, racial y más bien va a convocar a muchas figuras de otros grupos técnicos que la van a tener como modelo de santidad. Ahora les voy a explicar más. Ok, entonces, finalmente mi investigación doctoral giró en torno a esto. ¿Cómo se conformó un sistema devocional indiano, es decir, americano, en los ámbitos de la monarquía hispana a partir de las ciudades de Lima y México entre estos años? 68 porque es el año de su beatificación y 1737 porque hay una devoción que ya va a superar a Santa Rosa. ¿Cuál es esa devoción? Lo que dicen los mexicanos, la Lupita, es decir, la Virgen de Guadalupe. Entonces, en ese año, en 1737, Guadalupe se convierte en la patrona de la Ciudad de México y del Virreinato de Nueva España. Y luego, pues, otras preguntas que, digamos, vamos a ver en los siguientes momentos. La primera parte, los actores, ¿ok? ¿Quiénes son los actores que están involucrados, digamos, en la construcción y luego la divulgación del culto? Entonces, el primer capítulo, la primera parte, yo he denominado gestores del culto. ¿Quiénes son estos señores? Los que están relacionados con la causa de canonización, que ya les expliqué, y que obviamente tiene que ver de modo directo con la orden dominica. También están la congregación de ritos. La congregación de ritos está integrada por un conjunto de cardenales. Y estos cardenales tienen que ser convencidos de que el candidato, en este caso la candidata, tiene que ser beatificada y canonizada. Una cosa fascinante. Entre 1664, a partir de 1664, hay un personaje peruano que se mueve en las cortes romanas. ¿Quién es el personaje peruano? Es bien desconocido y espero escribir un artículo en un tiempo pronto. Este señor se llama Fray Antonio González de Acuña. Una cuestión curiosa. Santa Rosa, la causa de canonización de esta mujer va a ser empujado por este fraile, pero no solamente es que el fraile esté convencido. Un asunto interesante con la orden dominica. Ustedes no sé si conozcan, pero por ejemplo, los que son historiadores y quieren estudiar alguna devoción o algún asunto referido a órdenes religiosas, en Roma hay archivos generales de cada orden religiosa. Entonces tienes el archivo general de los dominicos, el archivo general de los franciscanos, el archivo general de los jesuitas y así, y así, y así. ¿Ok?
Entonces, lo fascinante es que en el archivo de Santa Sabina, que está en Roma, que es el archivo general de los dominicos, podemos encontrar toda una serie de laboratorio en el cual estos expedientes nos hablan de cómo los dominicos intentaron vender la imagen de Santa Rosa para, de alguna forma, convencer a la congregación de ritos de que esta mujer era santa. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy interesante, es que Santa Rosa primero era presentada como una santa mística, pero luego se pasa y se modifica la estrategia. Ahora, ¿cómo la vamos a vender? Dicen los dominicos, una santa curadora. Y fíjense ustedes, ya para 1664 había una circulación de reliquias. ¿Qué son las reliquias? Son, digamos, estos elementos que han estado en contacto con los cuerpos de los santos. ¿Y qué reliquia llegaba a Europa con relación a esta santa? Nada más ni nada menos que supuestamente la tierra que estaba en contacto con los huesos de la santa. ¿Y a eso cómo se le denomina? Polvos o tierra de Santa Rosa. Interesante y folclórico, tal vez para nuestros ojos en la actualidad. Por ejemplo, en la segunda parte de la canonización, porque la canonización, la causa de canonización tiene, digamos, dos fases, el proceso ordinario, el proceso apostólico, para ser, digamos, declarado beato, y todo esto va a estar en conformación con los testimonios de los limeños y los americanos. Pero la última fase, que es la fase de canonización en sí mismo, los milagros que van a ser aceptados no pertenecen ni a limeños ni a americanos. ¿A quienes pertenecen? Europeos. Santa Rosa para 1664 tenía devotos europeos. Y parte de los milagros que van a señalarnos es que estos señores ingerían esos polvos de Santa Rosa en un vaso de agua y cuando estaban muy enfermos, clup, 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 clup. Y entonces se supone, según los milagros, se curaban con esa bebida. ¿Ok? Entonces, fascinante porque nos habla de una circulación temprana de reliquias, esas tierras que están ya siendo importantísimos a tal punto que son los claves para que Santa Rosa sea declarada santa canonizada. Otro punto interesantísimo. Para la causa de canonización, el procurador, que ya les conté, el fraile Antonio González de Acuña, va a tener el apoyo de estos dos señores. ¿Quiénes son estos dos señores? Uno, el virrey de Nápoles. Punto importante. Cuando Fray Antonio González de Acuña llega a Roma, el general dominico era un español, Marín. Y Marín no es tonto y le dice, no, 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 ahorita no puedes empezar la causa de Santa Rosa porque todavía no hay mucho movimiento. Por eso te voy a mandar a Nápoles. Y Fray Antonio se va a Nápoles y unos años después se consigue el apoyo del virrey de Nápoles, que es decisivo para, pues, convencer a la congregación de ritos de que Rosa era una santa. Y lo otro fascinante es que el virrey de Nápoles se junta con el embajador de España en Roma y ambos van a ser decisivos para esta causa de canonización. Otro punto interesante, importante, a ver, acá hay unos señores para que vayan conociendo. Este es el que les decía, Fray Antonio González de Acuña, el peruano que se mueve muy estratégicamente en Roma, en Nápoles, y convence, es el gran procurador en la causa. Y el otro general, yo les he hablado de Marín, pero quien le sigue a Marín y que va a ser decisivo para la canonización va a ser este señor, el otro general, Fray Juan Tomás de Rocaberti, que también es español. Estos dos señores, sobre todo ese de aquí, seguro que ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan cómo se llama su crónica? ¿No? ¿No han leído a Juan Meléndez? Tesoros de las Indias, ¿no? Y este señor, digamos, va a ser prior en el convento de Santo Domingo de Lima
cuando finalmente ella es declarada beata y santa canonizada. Cuando uno además hace rastreo, resulta que este señor, después de que es exitosa la causa de canonización, se convierte en obispo de Santiago de Chile. Entonces hay toda una circulación fascinante porque la devoción de Santa Rosa, lo que llamamos la causa de canonización, implicó que haya una circulación fascinante de personajes dominicos alrededor de Sudamérica. Eso es un asunto que, digamos, yo solo lo menciono porque no es parte de mi tesis, pero las invito a que, digamos, profundicemos sobre esta circulación, digamos, no solamente de los dominicos, ¿no?, sino también de otras órdenes religiosas. Ok, entonces ya les he comentado, hay dos generales dominicos y hay, luego, después de la canonización, hay incluso uno novohispano que es Monroy. Y una cuestión, como les comentaba, estos polvos de Santa Rosa están referidos en relaciones de milagros que fueron publicados en Nápoles, Palermo, Países Bajos. O sea, como se dan cuenta, ya todo esto de la canonización motivó que hayan unos devotos muy, muy conscientes apoyando esta causa de canonización. Otro punto interesante es que fueron claves dentro de esta causa de canonización algunas hagiografías. ¿Cuál es la más importante? Esta de aquí. Es la primera hagiografía en latín. La primera edición en 1664. Se hicieron varias ediciones, se realizaron varias traducciones a diferentes lenguas europeas, incluyendo el español, y por eso es que sale esta, que es una traducción del castellano. Es la primera traducción al castellano de esta obra de Hansen. Y tenemos también otra geografía más temprana, pero que no tuvo ese impacto que tuvo el de Hansen, que es el de La Rosa del Perú. Entonces, como se dan cuenta, van a existir varias hagiografías que van a ser publicados en diferentes partes del mundo, pero esta es la central, esta es la que de alguna forma va a dar pie a todo este movimiento de la causa de canonización. Uno de los papas, el papa que la beatifica, Clemente IX, Clemente IX señala que cuando estaban antes de la votación, que él estaba paseando y se encontró con este libro. Lo empezó a leer y ¿qué creen? Fue votado como papa. Y entonces por eso que le tiene una devoción importante a la santa, a tal punto que mandó a Lima una escultura que hasta la actualidad lo tenemos en el convento de Santo Domingo. Bueno, y claro, pensando en estas lógicas de los ámbitos de la monarquía hispana, ¿no? Tendríamos que entender, por eso les decía, la monarquía policéntrica. Muchos centros jerarquizados que se van conectando de manera directa o intermedia según el fenómeno que estudiemos. Para el caso mío, incluso es fascinante porque les cuento que existían incluso barcos con el nombre de la santa. Entonces, esos nombres iban a Manila, iban a puertos europeos y entonces empezaban con ¿y quién es Santa Rosa? Y empezaban ahí a transmitirse por qué la santa era importante e interesante. Ok. Un punto, digamos, trascendente en este culto es la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica va a ser, digamos, un lenguaje, o en otras palabras, el arte de convencer. Y entonces, en ese arte de convencer, hay varios géneros retóricos. Entonces, fíjense ustedes, en el caso de Santa Rosa, estamos viendo que la mayor concentración de publicaciones, sobre todo sus hagiografías, se obviamente circunscribe al momento de la causa de canonización. Y como ven, Madrid tiene muchas publicaciones,
también Roma, tenemos Sevilla, tenemos Lima y tenemos México. Pero realmente el impulso de publicaciones americanas o indianas sobre la Santa en realidad va a residir desde 1690 para adelante. Entonces, yo solamente he revisado las imprentas de Lima y la Ciudad de México. Y entonces ahí, ¿qué géneros van a publicar más? Una cosa interesante es que la única geografía publicada en América sobre la Santa fue hecha por un dominico novohispano. En Lima o en Perú no se hizo una geografía impresa. Lo que Perú dio fueron los testimonios que van a ser la base para las geografías, pero no se hizo una geografía impresa. Eso va a ser posterior. Entonces, ¿qué publican más en Lima y México? Sobre todo van a publicar sermones, van a publicar relaciones de fiesta, van a publicar rezos o novenas, ya más bien, disculpen, la consolidación más bien de la devoción, ya no tanto aquí porque hay varias geografías, porque se trata de convencer de que esta mujer es santa y por eso que se concentran en Europa. Pero a partir de aquí, más bien es la consolidación del culto. Sigo. Entonces, ahí están los géneros de retóricos que les comento. La comedia de santos, por si acaso, está dentro del género retórico porque en general es una representación teatral de los principales episodios de la vida de los santos, ¿no? Y existieron algunos para el caso de Santa Rosa, muy interesantes también, que se tomaron en cuenta. Ok. Aquí ya para la tercera parte de este primer espacio, ya les he hablado de estos actores y representaciones, géneros, les he hablado también de que para que hayan estos géneros, tiene que haber gente de saber. ¿Quién es la gente de saber? Digamos, es esta gente que está produciendo escritos e impresos. Hay paratextos. ¿Qué son los paratextos? Digamos, estos textos que son antecedentes al mismo desarrollo del texto, digamos, que se está escribiendo. Muchas veces son dedicatorias, son aprobaciones. ¿Y esto por qué es importante para la historia y para la historia comparativa y global? Porque en estos paratextos resulta que se dedica a personas que se quiere, como de alguna forma, alcanzar su favor. Entonces, por ejemplo, encontré un caso, el caso que les comentaba de este hijo del oidor que se había movilizado desde Lima hasta México y que agradecía no a su papá, no a un oidor, sino que agradecía a un noble español. Y resulta que este noble español era el padrino de su mamá y entonces hay una cuestión fascinante de relaciones, digamos, señoriales entre Madrid, Lima, Santiago, disculpe, Santa Fe de Bogotá, Guadalajara y México. Y todo esto por un paratexto. Entonces, por eso que esos paratextos a veces no le damos importancia y resulta que son muy interesantes y nos pueden dar información clave para la historia comparada y global. Otro punto son las censuras. Recuerden que hasta fines del siglo XVIII los textos no podían ser publicados sin la aprobación del clero y de las autoridades civiles. Entonces, en ese sentido, por eso que existían paratextos. Otro punto fascinante son los impresores y libreros. En el caso, además, en el caso de la Ciudad de México, fíjense, la Ciudad de México publica 10 veces más que la Ciudad de Lima. Y esto tiene diversas explicaciones. Entre ellas, el asunto del acceso a los materiales. Pero otra cosa fascinante es que la Ciudad de México tiene más presencia de viudas impresoras que en el caso de Lima. No que, o sea, cuando los esposos, digamos, como un impresor muere, a veces no pasa al hijo, sino pasa a la esposa. Y entonces hay varias viudas impresoras cuyas vidas son fascinantes. Y luego tenemos las propias dinámicas que corresponden, digamos, al desarrollo de la devoción, y ahí no me voy a parar,
pero sí quisiera pararme un poco en estos tres aspectos. El patronato, es decir, ya hemos dicho que Santa Rosa fue patrona de Lima, del Virreinato peruano, de las Indias y las Filipinas. Los terciarios dominicos que estuvieron muy también vinculados con la Santa y las cofradías. Y aquí paso a las cofradías. Aquí. La ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, lo fascinante es que ¿quién creen que es qué grupo étnico? Un punto importante. Lima, por cierto, para la época virreinal, hasta mediados del siglo XX, la ciudad de Lima principalmente era, o sea, de origen español y afrodescendiente. A diferencia de México, que más bien la mayoría de la población es indígena. Recuerden que Lima es la ciudad creada por los españoles y, digamos, la ciudad central relacionada con los incas es Cusco. Por lo tanto, en Lima, entonces hay una mayoría de población española y afrodescendiente. Sin embargo, la primera cofradía que va a ser fundada en la iglesia de San Marcelo, en realidad fue fundada por indígenas en 1671, en el año de su canonización. La segunda cofradía es fundada en la iglesia de Copacabana en 1678 y también es de indígenas. Y es de indígenas sombrereros. Pero además, esta iglesia en particular, aquí, por si acaso los que no conocen Lima, esta es el río Rímac, ¿ya? Y aquí era la entrada a la ciudad, acá está la Plaza Mayor, y esto es lo que hoy día llamamos Rímac. Y es aquí donde se funda una ermita de la Virgen de Copacabana, que es fascinante porque está relacionado con los conflictos entre jesuitas y Toribio de Mogrovejo, esa es otra historia, pero aquí posteriormente se va a establecer también un beaterio, y es un beaterio dedicado a las indígenas nobles. Resulta que esa iglesia se va a fundar la segunda cofradía de Santa Rosa de indígenas sombrereros. Además es gremial y es de indígenas. Y no solamente eso, sino por los nombres sabemos que es una cofradía formada por indígenas nobles o élite indígena. Y bueno, hay otra historia que después les puedo contar. Tercera cofradía, la cofradía de la iglesia de San Francisco. Y cofradía fundada a fines del siglo XVII. ¿Y de quién creen? De afrodescendientes aguateros. Recién en los primeros años del siglo XVIII se funda la primera cofradía española y va a estar establecida en la iglesia de Santo Domingo. Y la última que pude identificar es la fundada en la primera mitad del siglo XVIII en el convento de Santa Rosa, que también es de españoles. ¿Por qué este también es interesante? Porque los que no conozcan Lima, el convento de Santa Rosa, el convento de padres, dirían en la época virreinal, es el lugar donde nació la santa y vivió por varios años. ¿Ok? Bueno, entonces esa, digamos, serían como los actores que he podido identificar que van a, por un lado, construir y por otro lado, desarrollar y fortalecer el culto. Pero paso a esta otra parte que he dominado las ciudades y el culto. Y entonces aquí voy a pasar muy rápido. Fíjense, he estado preguntando justo en Medellín, donde ocurrió unas jornadas de la historia de las monarquías ibéricas, si habían encontrado un plano con un tipo similar a esto. Como ven, este plano de Lima incorpora a los santos locales. Este es un plano que además es publicado por la beatificación de Toribio de Mogrovejo. Entonces tienes, acá está Santa Rosa de Santa María, tienes, aquí está San Francisco Solano y por aquí está Toribio de Mogrovejo. ¿Por qué está este otro señor que es San Juan Evangelista? Porque la Catedral de Lima tiene esa advocación. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está señalando esta imagen? Nos está señalando de que Lima era concebida como toda ciudad virreinal de la época
como un intento de imitar la ciudad de Dios, el intento de señalar que es una ciudad protegida por Dios. ¿Y por qué protegida por Dios? Porque tiene sus intermediarios directos, en este caso 3 santos locales. ¿Ok? Una cuestión interesante, no sé si ustedes han leído un artículo de Celia Kusen, si no lo han leído se los recomiendo mucho, porque Celia Kusen señala que digamos, la proliferación de los santos locales en Lima y el Perú tendría que ver con este culto ancestral sobre la tierra y los ancestros, en comparación a lo que sucede en Nueva España, donde más bien lo que prima son las devociones marianas. Entonces señalan que estos santos locales, a pesar de que tanto Santo Toribio como San Francisco Solano no nacieron en Lima, sin embargo murieron en Lima. Y ese vínculo entonces habla de los que son parte de los antepasados que están relacionados directamente con la tierra. Y ya les conté lo del consumo de la tierra que está en contacto con los huesos de Santa Rosa. Entonces tendría que ver como una cuestión otra vez de superposición de cultos católicos, cristianos con los paganos prehispánicos. Además, digamos, estas representaciones de imitación a la ciudad de Dios también está representado en la iconografía de la santa en relación con edificios majestuosos y los jardines que estarían asociados a el jardín, digamos, disculpen, el Edén, porque Santa Rosa, a partir de su canonización, limpia ese pecado original que serían las idolatrías, porque es el primer fruto nacido en Indias. Por lo tanto, de alguna forma, permite que, digamos, las poblaciones americanas pueden entrar ahora por la puerta grande a los reinos de los cielos. Esto todo en torno a la retórica, ¿eh? O sea, yo no me la estoy creyendo. Digamos, esto es lo que me están señalando las fuentes retóricas de la época. Y además tenemos fiestas alucinantes realmente por la beatificación sobre todo, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Entonces tenemos relaciones de fiestas en Roma, Madrid, Sevilla y en el nuevo mundo Lima y México. Realmente la fiesta en Roma fue muy importante, en Madrid se hicieron 2 fiestas y en Lima la fiesta duró 2 años. Todo esto para la beatificación, ¿ok? Sin embargo, una cosa curiosa, por eso les digo que este culto siempre hay que estudiarlo a partir de la localidad y la región. En el caso de México, aunque en 1670 hay una real cédula que dice Santa Rosa es la patrona de las Indias, sin embargo, México dice, ah, ya, muchas gracias. Y ahí queda el asunto. Lo guardan, ¿no? Guardan la real cédula. Recién en 1671 van a celebrar la fiesta de Santa Rosa y la van a reconocer como santa patrona. ¿Por qué ustedes dirán? Porque siempre hay una competencia entre las ciudades. En el caso de la Ciudad de México, tenían su santo local, pero no llega a ser canonizado hasta el siglo XIX. ¿Quién era su santo local? Un beato, es el primer beato en América, eso sí, que es San Felipe de Jesús, que es un mártir. Pero bueno, entonces por eso es que incluso es fascinante porque uno va a los archivos y dicen así de manera casi explícita, hay que copiar a Santa Rosa para que San Felipe de Jesús se convierta en santo. Entonces, esas partes son bastante interesantes y por eso les decía, este asunto habría que revisar siempre la devoción en torno a la localidad, la voluntad de las élites locales, ¿no? Y, digamos, la inventiva de las élites locales. Y tenemos las fiestas anuales. En Madrid, por cierto, había una fiesta anual que era financiada por el Consejo de Indias. Y también, obviamente, hay fiestas anuales en México y en Lima. Y ya un poco para terminar esta parte, ver a Lima como un relicario fundacional. Es decir, hay un monopolio de la mayor cantidad de reliquias de la santa como la ciudad donde ella nació, vivió y murió. Mientras que en el caso mexicano, más bien tendríamos como un tipo de catalizador devocional,
¿Por qué? Porque tuvo poco acceso a las reliquias de la santa, aunque lo compensaron con una importante producción de imágenes. Entonces, insisto, ahí siempre es lo fascinante de este aspecto. Algo que se me olvidó comentarles antes. Una cuestión, ya creo que me... Ay, ahorita lo veo aquí. Ay, ya, aquí. Espérense. Ahorita les cuento eso. Ya. Esta es la Ciudad de México, el plano de la Ciudad de México. Y el uno, el convento de Santo Domingo está aquí, ¿no? Entonces, obviamente, también los dominicos van a impulsar la devoción, la fiesta, pero un punto que ya no les conté antes es que aquí había una capilla de terciarios dominicos. Y esta capilla de terciarios dominicos son los que van a impulsar la cofradía, la única cofradía de Santa Rosa en la Ciudad de México. ¿Y esto qué me está contando? Lo que me está contando es que los devotos de Santa Rosa en la Ciudad de México eran de élite o de sectores populares. Mientras que en el caso limeño, ¿no? Más bien vemos que todos los estratos sociales son devotos de la santa. Ahí trasciende, porque ya les he contado la cofradía de españoles, de indígenas, de afrodescendientes, y bueno, y otros puntos que están aquí, que ya no los voy a aburrir más, que están relacionados con fiestas y algunos asuntos de otros asuntos de archivo. Las reliquias que hay en Lima, por ejemplo, si tú vas a la iglesia de Santo Domingo, en el piso hay una plaquita que nadie le hace caso, que es esta plaquita, y que habla de un episodio místico que tuvo la santa, que son sus desposorios, que es esta imagen, ¿no? La Virgen del Rosario, y entonces supuestamente ella estaba muy triste porque en un domingo de Ramos no recibió su ramo, y entonces estaba muy triste, y el niño, que digamos es la estatua, ¿no? La escultura de la Virgen del Rosario que carga al niño, le dice, ¿por qué lloras? Y entonces para consolarla le pide matrimonio. ¿Ya? Esta figura compleja se llaman los desposorios místicos. ¿Ok? Muy pocas santas tienen este tipo de matrimonios místicos, solamente algunas como por ejemplo Santa Teresa o como Santa Catalina de Siena, si nos referimos a la Edad Moderna. Entonces Rosa fue una de las elegidas para el matrimonio y digamos también, esta es la escultura que les conté, la escultura que llega a Lima, obviamente a Callao, recuerden que nosotros tenemos el puerto del Callao y de Callao pasa a Lima. Esta es la escultura que Clemente IX mandó a la ciudad de Lima como un tipo de regalo, ¿no? Por la santa. Realmente la escultura es preciosa, es impresionante. Está hecho de mármol disculpa, ¿cómo se llama este centro de escultura mármol? Ahorita se me ocurre, ¿ya? Ahorita se me viene a la cabeza. Y luego, si tú entras a la iglesia de Santo Domingo, en una esquina del altar mayor está la capilla de los santos peruanos. Porque recuerden, los dominicos tuvieron tres santos. Santa Rosa, que está aquí, San Juan Macías, que está aquí, y San Martín de Porres. Pero, cosa que no se ve mucho, lo siento, aquí hay unos cráneos. Y son los cráneos de los santos, que están expuestos. ¿Ya? Entonces acá está el cráneo de Santa Rosa y acá está el cráneo de San Martín. Aquí sí no se le ha puesto el cráneo de San Juan Macías, me parece que es como un fémur. Y abajo, digamos, bueno, quienes no estén familiarizados con la historia limeña peruana, la Universidad de San Marcos, ustedes saben, bueno, se supone, porque están peleados ahí con Santo Domingo, ¿no? Se supone que es una de las universidades más antiguas de América. Ahí se pelean con Santo Domingo. Santo Domingo dice que su universidad es la más antigua y San Marcos dice que no, que ella es la más antigua. ¿Ok? Pero San Marcos en realidad tiene su primera sede justamente en el convento de Santo Domingo. Y debajo de ese primer lugar donde funcionó San Marcos está lo que hoy día es la tumba de Santa Rosa, ¿no? Y bueno, ahora ya pues está todo cementado, tiene losetas, ¿no? Ya no, o sea, si tú quieres la tierrita ya no puedes como antes, la gente hacía aquí cola, fila,
para rascar la tierra y llevársela a su casa para, supuestamente, cuando estaban muy enfermos, curarse con esa tierra, ¿no? Pero ahora obviamente ya no se hace eso. Pero uno diría, eso es una práctica muy antigua, y resulta que cuando di una conferencia en el Archivo Arzobispal de Lima, una señora se me acerca y me dice, disculpe, pero en realidad mi mamá, no miento, mi abuelita tenía tierra, pero no de Santa Rosa, sino de San Martín de Porres. O sea, hasta hace unas décadas era común todavía usar la tierra de los santos para sanarse. O sea, siempre ahí como Milo, ¿no? Le voy a dar ahí mi vuelta si me lo tomo, ¿no? Entonces, bueno, no es una práctica de hace muchos siglos, sino que, fíjense, en términos históricos es reciente, ¿no? Bueno, a ver, ay, me olvidó acá. Ah, esta es la que hoy día es la iglesia, el convento, el santuario de Santa Rosa, el convento de los padres de Santa Rosa. Eh, Ahora, incluso este de aquí, algo para quienes no conozcan la vida de Santa Rosa, se supone que Santa Rosa, en la casa donde vivió y nació y vivió, construyó con sus manitas una celda, que sería esta. En esa celda ella pues practicaba actividades de automortificación, ¿no? Entonces hay varios cuadros, imágenes sobre esas prácticas automortificación. Por ejemplo, ella no dormía en una cama con un colchón duro, sino que su cama tenía leños puntiagudos, losa, rota, ¿no? Y ahí ella dormía plácidamente, ¿no? Otro punto, por ejemplo, también tiene que ver, tenía un clavo, ¿no? En la pared, se colgaba de los cabellos para tratar de estar despierta toda la noche y poder rezar a Dios, ¿no? Entonces, todo eso tiene imágenes, por cierto, hay varios grabados sobre la vida de Santa Rosa, y se supone que sucedía aquí, en esta celdita, ¿ya? Entonces ahora le han puesto vidrio, todavía la gente le tira monedas, ¿no? Y este sería como el lugar donde ella nace, y hoy día se ha convertido, desde este año hay un museo de Santa Rosa dentro de este santuario, y ya no les puse, pero en realidad, aunque ustedes no lo crean, ahora la fiesta más popular en Lima es aquí al costado, al frente. En realidad acá hay una huerta y por acá está un pozo. Y es ahí la fiesta del 30 de agosto, las poblaciones, es fascinante porque son como unas 30 cuadras de fila, en las cuales además ahora se han juntado los venezolanos. Entonces uno va al 30 y encuentra familias peruanas y venezolanas que están haciendo fila para dejar su cartita. O sea, tú le escribes a la santa tu deseo y lo depositas en el pozo, y entonces para dejar esa carta, además es fascinante porque van con familias enteras, abuelitos, nietos, papás, tíos, y no, como les digo, no solamente peruanos, sino también ahora venezolanos. Y lo otro fascinante y gracioso es que ahora Santa Rosa, como digamos, los dominicos ya no pueden mantener mucho este orden, entonces, ¿qué han hecho? Han creado WhatsApp. Entonces ahora hay WhatsApp para dejar tu deseo a Santa Rosa. ¿Ya? Esa es parte, digamos, de las, digamos, de las devociones actuales, de la dinámica de las ocasiones. Entonces, fascinante. Y este de aquí, este es un monasterio que pocos limeños conocen, les cuento, y este es el monasterio de monjas que se funda en 1708. ¿Por qué es importante este monasterio? Porque por aquí Santa Rosa murió. Y hasta la actualidad, por si acaso, Lima tuvo 14 monasterios, o sea, de monjas virreinales, que ustedes saben que eran de clausura. De esos, ahora mantenemos 6. Todavía Lima tiene 6 monasterios virreinales de clausura. Y uno de ellos es este, el de Santa Rosa. Entonces, aquí a mí me dejaron entrar, no, como es de clausura, tienes que tener permiso. Entonces aquí, por ejemplo, acá está la monjita, esto lo hice en el 2017, que era el cuatricentenario de su muerte. Entonces la monjita aquí nos abrió, y esta capilla es la habitación donde murió la santa. Y entonces aquí dentro de esta capilla está esta imagen
que da suceso de que supuestamente allí murió la santa. Pero insisto, no es algo abierto porque es custodiado por monjas de clausura. ¿Ya? Ya. Y ya voy terminando con este aspecto interesante dentro de la beatificación de la santa en Lima. En Lima, como les dije, la fiesta duró 2 años y se hizo esta actividad que no es muy común en América, en las Indias. ¿Cuál es esa actividad? Se llaman los juegos de caña. Es algo parecido al polo, solo que aquí era con armaduras, escudos, caballos, ¿no? Y se hacía como este tipo de juegos, enfrentamientos simbólicos, pero lo interesante es que además cada escudo tenía una simbología de la familia y además un logo en favor de, o en honor a la santa. Eso está referido en una relación de fiestas muy interesante. Uy, ya. Ya. Aquí, para que les contaba, en el caso de México, la Ciudad de México, fíjense, esta iconografía es una parte fascinante porque ambas, este al parecer estaba en la capilla de los terciarios mexicanos y este de aquí está en este retablo. Y este retablo, ¿dónde está? En la Catedral de México. En una de las capillas, ¿se acuerdan que les había dicho que tenían su primer beato? Felipe de Jesús, en la capilla de Felipe de Jesús, se resguarda este retablo que fue pintada nada más ni nada menos por uno de los grandes artistas novohispanos, Villalpando. Entonces, ahí hay referencias, algunos episodios de la vida de la santa, pero lo fascinante es este. Ese de aquí es Santa Rosa abrazada por este señor. ¿Quién es ese señor? El demonio, ¿no? Y le está abrazando la cintura, ¿no? Desde como chiquita, vente para aquí, ¿no? Muy sensual el asunto, ¿no? Entonces, y además, pues es un diablo corpulento, ¿no? Es un diablo que tiene músculo, muy sexy también. Entonces, esto, está, fíjese, está en esta esquina, es esto, ¿no? Entonces, es fascinante porque no, esta iconografía no hay en otra parte del mundo, ¿no? Y esta de aquí, que es fascinante, ¿por qué? Porque tiene aquí, en estos circulitos, se va señalando los episodios de la vida de la santa. O sea, sirve como una cuestión pedagógica para recordar los terceros dominicos, los episodios de la santa. Gracias. Y tenemos, además, las reliquias de Rosa, posiblemente haya aquí, no los he rastreado, debe haber reliquias de Rosa en Nueva Granada, pero por ejemplo llegó este dedo de Santa Rosa que se resguarda en el Museo Nacional de Virreinato, que está en el Estado de México, que es uno de mis museos preferidos en el mundo. Y entonces aquí hay una referencia de cómo llega una de las reliquias y que se pasa de virreina a virreina. ¿Por qué? Porque recuerden que en el siglo XVII muchas veces los virreyes de Nueva España luego pasaban al Perú. Y entonces entre virreinas se hacen, por ejemplo, en este caso, el virrey del conde de Monclova está recibiendo a su esposa una reliquia de parte de la anterior a virrey. Entonces, esa circulación de las reliquias también es un asunto que requiere investigación. Ya termino. Ay. Ok, ya esta es la última parte que quería comentarles de algunos puntos fascinantes en torno a la retórica de la santa. Entonces yo lo he enmarcado en dos grandes temas. El asunto de la monarquía a partir de las pietas austriacas, las visiones sobre lo indiano, hay un orgullo indiano, hay una identificación de Santa Rosa con lo indiano, con lo americano, y el asunto importantísimo que les comenté, las Indias incursionan en el reino de los cielos. ¿Esto por qué es interesante? Yo sé que todo esto en términos retóricos, ¿eh? Pero tiene que ver en que para esta época la historia era vista a partir de la historia agustiniana. Es decir, en la historia agustiniana hay un inicio y un final, según la Biblia. ¿Cuál es el inicio? La creación del mundo. ¿Y cuál es el final? El juicio final. ¿Ok?
En esta lógica, digamos, Santa Rosa permite, que su canonización permite que se incorpore las Américas en la historia del cristianismo. Y entonces esa parte, digamos, falta como darle más vueltas, pero me parece muy interesante para darle, digamos, sentido a todos esos tratados teológicos de la época. Obviamente, ella se convierte en un modelo de santidad, se convierte en un modelo femenino y se crean corporaciones religiosas que ahora les voy a contar. Y un punto ya para terminar esta parte, como les comenté, Santa Rosa no es vista solo como criolla, porque en realidad muy pocas fuentes de la época la mencionan como criolla. Más bien la calificación de criolla se la da más bien la historiografía contemporánea, más no las fuentes de la época. Y entonces podríamos pensar en que varios de los relatos retóricos que están relacionados con la santa hacen más bien relación con estos dos importantes conceptos, la patria y la nación. ¿Ok? La nación entendida como comunidad, ¿ok? Y luego también está en relación al fortalecimiento de la ciudadanía, la vecindad y la república. Todo esto, por favor, no lo vayan a entender, todo esto a partir de estos conceptos del antiguo régimen, ¿ah? No, digamos, de lo que hoy día hablamos de ciudadanía liberal, no, sino de una ciudadanía de antiguo régimen, vecindad de antiguo régimen y república de antiguo régimen. Y bueno, ya les hablé de los posteriores místicos y finalmente este importante de que es la lucha contra la idolatría, a tal punto que son los indígenas los primeros en convencerse de que Santa Rosa es un modelo de santidad para ellos. Y en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos un siervo de Dios que es indígena, que no ha alcanzado lamentablemente la condición de beato, que es Nicolás de Ayllón. Nicolás de Ayllón es un indígena que estaba casado, pero ya saben, es un matrimonio que decide seguir la vida religiosa y por lo tanto, desde a partir de la decisión, son castos, porque ya no vuelven a tener acercamiento carnal, ¿no? Y más bien, ambos, los esposos, pero sobre todo Nicolás, va a llegar a tener fama de santidad. Este caso lo estudia Juan Carlos Estensoro y ahora hay otros investigadores que están ahondando sobre esta figura. Ay, me olvido acá. Uy, ya no me quiere hacer caso. A ver. Ah, no, creo que la pilita ya me fue. Ahí está, ya. Entonces, un poquito, esto de aquí me parece fascinante porque es una iconografía que, si se dan cuenta, es como la Santa Rosa triunfante, ¿no? Y esta también es una simbología de su relación con las pietas austriacas. ¿Qué es las pietas austriacas? Es esta espiritualidad de la dinastía que va a tener sobre todo dos énfasis. Uno, en la Eucaristía, que está representada aquí, y la segunda, en la Inmaculada Concepción. Y es ahí como Santa Rosa funge de defensora de la Eucaristía, es decir, aquí su vínculo es directo con la monarquía. Y aquí pues ustedes ubican que estos señores son moros y están intentando derrumbar la Eucaristía, es decir, el Dios cristiano. Y por otro lado, se supone que este es Carlos II, pero Carlos II no tiene casi nada, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esta es una de las iconografías más vinculados con la monarquía, que tiene un significado bastante interesante. Y entonces, aquí tengo una cita de una geografía que dice, sea pues Rosa a quien se atribuyan estas victorias como a patrona, pues tiene la primera parte en los triunfos del Evangelio, siendo Rosa la única mujer fuerte de las Indias. Su propio atributo fortalece ejércitos, guiarlos, comunicar los bríos, infundir alientos, poner terror a enemigos y dar felices sucesos a las conquistas. Justo es que tenga el nombre de patrona, la gloria del caudillo, el bastón de capitana, que defienda su patria de invasiones, que rinda y la iglesia a las naciones bárbaras y colme dichosamente el triunfo de los ídolos. Entonces, como ven, es una buena síntesis de todos estos atributos que se le va dando a la santa como un tipo de orgullo indiano. Y
Además, recordemos que su devoción coincide con un proceso fascinante, y es que la historiografía ha señalado que a partir de mediados del siglo XIX, las Indias logran tener cierta autonomía. Y esto se demuestra en muchos aspectos, como por ejemplo la circulación de la plata, el contrabando de la plata que llega de América a Asia, ¿no? Y otros aspectos, pero también tiene que ver en la construcción de esta devoción indiana americana, ¿no? Entonces es una cuestión interesante, también es presentada como el mayor tesoro de los indias, incluso más importante que el mismo Potosí, porque recuerden que en ese tiempo, pues Potosí pertenecía al virreinato peruano hasta, digamos, ya el siglo XVIII, cuando pasa al virreinato de Río de la Plata, ¿no? Y estas son unas casas, bueno, yo les cuento que, digamos, aquí no se pudo establecer un monasterio de Santa Rosa, pero en el siglo XVIII sí hay algunos, en el caso de, en Lima, 1708, Puebla, México, 1740, Arequipa, 1746, y Santiago de Chile en 1754. Entonces, como ven, esta santa logra ser un modelo femenino al punto de que crea nuevas comunidades de religiosas. Y también, e incluso beaterios, ¿no? Pero eso ya es otro punto. Disculpa. Otro punto fascinante de este modelo de santidad, y aquí paso a lo político enteramente. Más allá del modelo de santidad, Santa Rosa es un modelo de vasalla hispana perfecta. ¿Qué quiero decir con eso? Sobre todo hay dos características que son resaltadas en sus hagiografías y en la retórica en general. Uno es obediente. Y la obediencia es un atributo buscado en los vasallos hispanos. Incluso, entonces, esto, por ejemplo, se define la obediencia en una geografía de la santa. ¿Qué tiene que ver una geografía con la obediencia? Pues acá te está señalando, obediencia perfecta es la que no examina preceptos, que tiene con la fe vínculos de amistad estrecha. Con la obediencia se conservan los imperios, se sujetan las provincias y los tiranos quedan castigados. Entonces, Santa Rosa es vinculada con esa virtud, aunque no es una virtud teologal ni cardinal, sin embargo es una virtud deseada por parte de la monarquía hispana. Y entonces, pues yo les decía, por eso que Rosa es vista como la vasalla hispana perfecta, porque es obediente, incluso a tal punto que ella no se pone celosa con su esposo. Ella comparte a su esposo, ¿no? ¿Quién es su esposo? El niño Jesús. Y entonces no tiene celos porque es generosa, ¿no? Entonces, bueno, todos los discursos de la época, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esto es lo más gracioso y, digamos, lo más superfluo, pero para darles, digamos, un ejemplo de que, entonces, la figura de ella señala de que ella era obediente a su mamá, a su papá, porque además siempre se peleaba con la mamá, sin embargo, aunque se peleaba con la mamá, le era obediente, ¿no? Entonces, hay muchos episodios de que ella es muy obediente. Y entonces por eso que de alguna forma se presenta que la obediencia es un requisito indispensable, ¿no?, para el funcionamiento de los imperios. Pero otro punto interesante es que entonces para ser un vasallo hispano perfecto, o lo que luego algunos historiadores han denominado homos hispanicus, tienes que ser entonces obediente, pero sobre todo un buen cristiano. Entonces, en ese sentido, Santa Rosa encarnaba pues la excelencia de ser cristiano, ¿no? Entonces, por eso es que los indios, los afrodescendientes, siguen sus modelos, tratan de vincularse con su figura a partir de cofradías, porque consideran que se pueden acercar así más al modelo de un vasallo hispano perfecto. Ahí. Ya estoy terminando. Y bueno, finalmente, como les había comentado, este asunto de cómo Santa Rosa, según varios agiógrafos, varios que dan sermones, señalan de que fue ella quien limpió las idolatrías en la tierra americana, que ella, pues desde que
vivía, siempre quiso como de alguna forma evangelizar a los indígenas, ¿no? Y por eso, pues, digamos, hay este vínculo muy fuerte entre los indígenas y la santa, que como les comenté, hasta la actualidad no es gratuito, que las dos principales fiestas de la santa en el Perú actualmente no están en Lima, sino están en zonas campesinas. Bueno, es un poco lo que quería compartirles, disculpen tal vez muy largo, pero muy, digamos, importante. Quería como conversar con ustedes y pues quedo atento a sus preguntas y ojalá se pueda formar una conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ivette Arias Cuba, por deleitarnos con esta estimulante y bien documentada conferencia. A continuación, entonces, le damos la palabra al público para que planteen sus preguntas y comentarios. Entonces, tienen la palabra. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en primer lugar, felicitaciones, interesantísima todos los aspectos que mencionas en esta conferencia y viendo tus publicaciones, realmente tu foco ha sido, ¿no? Los artículos todos giran en torno a Santa Rosa, o la mayoría, o el 90%, lo cuento así. Me interesa mucho la parte que dices de la historia comparada, esos niveles y la historia conectada, que creo que ahí está el punto para dar un giro en las investigaciones con respecto desde el punto iconográfico, partiendo desde ahí. Tenemos una iglesia, Santa Rosa de Lima, y tiene huesos de Santa Rosa. Ya, Entonces, solo tengo el dato, ¿no? Ya. Pero si tienes más tiempo, creo que sería muy interesante, porque eso es la información así de la iglesia. En todo caso, felicitaciones y creo que nos abres como muchos intereses, ventanas de investigación para ir más allá de unas investigaciones puntuales, por ejemplo, sobre Cali. En arte colonial nosotros tenemos bastante y falta de investigación, pero de historias algo así, conectadas con respecto, y sobre todo de cómo nosotros nos nutrimos de Ecuador, o sea, y tenemos obras de la escuela quiteña, más que de la escuela santafereña, por ejemplo. Entonces, wow, ahí hay un campo por investigar. Muchísimas gracias. ¿Respondo? Espero que... Sí, esperemos. Ya. Muchas gracias por su conferencia, realmente muy interesante. Y me fascina no solamente toda su investigación que trata sobre Santa Rosa de Lima, sino el lenguaje que utiliza, que a veces a los que estudiamos en el Colegio de México, parece que cuando llegamos a nuestros países, algo ha cambiado en nosotros que no vimos los lenguajes y los significados de la misma manera. Entonces, volverte a oír me recuerda inmediatamente a tu maestro Oscar Massín y a tres puntos fundamentales que siempre debemos tener en cuenta, así haya poco público en este momento, pero que queden también registrados. Lo primero, utilizas la palabra la época virreinal. Y yo aquí estoy feliz de que utilices la palabra la época virreinal y que no sigamos con la vulgata de la colonia y la colonia y la colonia como si nosotros fuéramos Virginia. Esto no es Virginia ni de Massachusetts. Esto no fueron colonias. Entonces me parece fascinante que digan la sociedad virreinal, tal cual la aprendimos en el colegio. Por otro lado, el tema de la monarquía policéntrica. Fenomenal, porque todavía seguimos con estas relaciones de vasallaje de Madrid y de España y el resto de las colonias. Tú has dejado clarísimo que es una monarquía mucho más compleja, policéntrica, y que México es tan relevante como Lima, y Lima y México son tan relevantes como Madrid y Sevilla, y Manila también está allí metida dentro de este imperio, ¿no? Entonces aquí
no has dejado ese tema que es tan importante y que a veces siente uno que está dando en el desierto porque la gente no entiende cómo funciona el Imperio Español. Así que me parece fenomenal ese tema. Y el tema de del tránsito de funcionarios, que me acuerdo, porque los tres fuimos estudiantes de los temas así, y cómo desde la época de los Austrias y desde el principio hay un tránsito de funcionarios entre ambos mundos y con Filipinas. ¿Sí? Los funcionarios se aprenden, tienen experiencias en diferentes lugares del imperio y que son trasladados continuamente. Una movilidad, tú lo dijiste y quedó perfectamente plasmado, la movilidad, porque pareciera que todavía pensamos que la sociedad virreinal es inmóvil. Otro punto fundamental es el de los indios nobles, que por aquí les parece extrañísimo esto de los indios nobles. ¿Sí? Pero en el Perú y en México esto no es extraño, ni siquiera en Ecuador, ¿sí? En donde hay nobleza indígena. ¿Sí? Y creo que es importante señalar ese tema y resaltarlo, porque existe un lenguaje en el cual los indios son subvalorados continuamente como si los indios como si no hubiesen una complejidad y una heterogeneidad dentro de las calidades mismas de los indígenas. Y hay otros temas, pero después te los digo porque entonces se Monopolizamos. compleja demasiado. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Bueno, voy a avanzar. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces invitamos a la profesora que responda a este primer bloque y luego yo también tengo unas preguntas y comentarios al respecto. Ok, gracias por los comentarios, preguntas. Algo que, por ejemplo, en Medellín, algunos, o sea, yo también tengo mis estudiantes en San Marcos, pregrado y posgrado, y muchos de ellos no les interesa la época virreinal, y está bien. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, tienen toda impronta de la memoria que les surge, que realmente es importante. Ustedes tienen los conflictos armados como también nosotros lo tenemos, la herida está muy profunda, es muy reciente, pero digamos, eso por un lado, pero luego yo un poco les explico cómo funcionaba estas monarquías, porque seguimos repitiendo una visión que nos decía Carlos. Es que nosotros nos hemos comprado la visión de los vencedores de las independencias. Y aunque criticamos, o sea, nosotros recién hemos tenido la conmemoración del Bicentenario de 1821-1824, o sea, 2021-2024, pero sin embargo seguimos repitiendo algunos patrones de estos historiadores simonónicos que más que simplemente decir que había castas y que hay una república de españoles y de indios, en realidad no complejiza el funcionamiento de la monarquía. Un ejemplo, las invito, hay un artículo escrito por una historiadora boliviana, Paola Revilla. Ella tiene un pequeño texto, me parece que son de 11 páginas. Es un testamento, adivinan de quién, de una señora que llegó siendo esclava en la ciudad de La Plata, y esta señora luego compra su libertad. Pero además ella sigue trabajando como empleada doméstica, pero tiene 2 siervas indígenas y se viste con jibya y masca coca. Entonces, si nosotros seguimos señalando que la República de Españoles y la República de Indios eran unas 2 comunidades separadas, nos perdemos mucho de lo que se ha avanzado en este revisionismo. Entonces, yo siempre les digo, la historia es un conjunto de grises, no es blanco y negro, es un conjunto de grises. Y si nosotros seguimos diciendo que por aquí funcionaron los españoles y por aquí funcionaron los indígenas, o sea, yo no voy a dudar de la explotación, sin duda. Pero también hay asuntos de integración como esta señora, que fíjense, siendo un modelo, unió a diferentes sectores sociales de América, Europa y Asia. Entonces, hay una cuestión ahí que complejiza el funcionamiento de las sociedades virreinales. Si quieren llamarlos coloniales, bueno, está bien. Digo, yo uso virreinal porque considero, tengo mi punto de vista, ¿no? Pero lo que sí, algo que siempre digo a mis estudiantes es que no podemos seguir dándole la espalda a este revisionismo
que más bien complejiza incluso el nacimiento de lo que van a ser las repúblicas nacionales. Entonces, por ejemplo, en el caso peruano está esta historiadora, Cecilia Méndez, que tal vez hayan leído. Cecilia Méndez, por ejemplo, señala que con la etapa republicana, en realidad los indígenas pierden muchos derechos que tenían en la época virreinal. ¿Como qué? Como tener representantes de los tribunales y que el derecho de testimoniar en su propia lengua. Eso recuerden que es quitado en la época virreinal. Y bueno, yo los invito a leer a Cecilia Méndez, tiene artículos y libros muy interesantes con respecto a esto, pero regresando al asunto de las reliquias y la iconografía, ¿no? Es fascinante, insisto, ojalá que te animes y animes a tus estudiantes, tus compañeros, tus colegas, a que pues hagan estas historias devocionales, comparativas, conectadas, porque si no, creemos que, por ejemplo, Santa Rosa, al ser limeña y criolla, solamente tuvo injerencia en Perú o en Lima y bueno, tal vez en la Ciudad de México, pero si tú vas a Oaxaca o vas a otras provincias mexicanas, te vas a dar cuenta que en realidad es mucho más amplia de lo que pensamos, ¿no? Y entonces tener esas iconografías que además son adaptaciones locales y regionales, nos está contando más de la sociedad que las está produciendo y no tanto de las modas, porque dicen, no, es una moda iconográfica, ¿no? Y te das cuenta que no es una moda iconográfica, es una inventiva que, digamos, las élites locales están de alguna forma elaborando. Y entonces yo por eso decía, Arcis Ceballos me parece fantástico, porque es un personaje que yo, en realidad, cuando la primera vez que llegué a Bogotá hace 8 años, me quedé fascinada y ahora que he regresado me quedo aún más fascinada, ¿no? Esa inventiva es algo, insisto, que no se repite en otra parte del mundo. Otro dato curioso para que vean que esta santa llegó en varios lados es que la Biblioteca Nacional de Colombia resguarda un único ejemplar de un sermón de Santa Rosa que no está en otra biblioteca del mundo. Y se lo comenté al librero, pero no le hicieron mucho caso. Entonces, eso no está ni en el catálogo de los impresos de Lima ni de México, ¿no? Y no ha sido nombrado por ningún historiador, ni mexicano ni peruano. Entonces, es un único ejemplar de un sermón que está en Bogotá y que bueno, debe ser por la circulación de la orden dominica o de los agustinos que llegó y se conservó, ¿no? Entonces, digamos, insisto, ojalá que se animen, ¿no? Por el estudio de esta devoción que también puede ser comparada con otra devoción. Por ejemplo, se me ocurre la de Inés Montepulciano u otro santo, ¿no? No necesariamente tiene que ser otro santo, digamos, peruano, pero puede ser, digamos, algunos de los santos que tuvieron más importancia en estos lares, ¿no? Y por otro lado, contestando a Carlos, sí, efectivamente yo considero que es muy importante hablar, porque lo que pasa es que creo que hemos sido jóvenes y los jóvenes somos muy apasionados, ¿no? Y entonces a veces nos compramos una idea y no profundizamos a veces en cómo escribimos y la complejidad de estudiar y escribir sobre historia. Yo creo que eso nos da la experiencia, ¿no? La experiencia en los archivos, en la vida, un poco para señalar que como nosotros mostramos la historia virreinal, de alguna forma tiene un impacto en lo que luego entendemos en la época republicana. Y lo digo también porque ya, claro, yo, digamos, efectivamente he publicado mucho sobre Santa Rosa, la época virreinal. Sin embargo, tengo consultorías en el siglo XIX, siglo XX, he escrito incluso hasta Justicia de Paz, ¿no? Y claro, tienes, o sea, a mí me funciona mucho entendimiento, la comprensión de la época virreinal, porque puedo comprender luego por qué aparece la Justicia de Paz, por qué es tan importante para la primera presencia del Estado Nacional en diferentes partes del país y, digamos, tiene que ver mucho con los tribunales del antiguo régimen y cómo se van adaptando al nuevo régimen. Entonces hay muchas cosas que se puede conversar. Yo creo que es importante motivar que veamos con otros ojos esa historiografía virreinal que muchas veces señalamos como algo muy religioso, algo como muy anticuado, ¿no? Pero tiene su magia, ¿no? Tiene ahí su aspecto. Y fíjense que además
digamos, ya les he dicho, soy feminista, soy agnóstica y soy afroandina, ¿no? Entonces, todo este aspecto a veces no cuadra porque muchas veces también los historiadores de época virreinal tal vez están asociados a élites, entonces solamente las élites les interesa porque es su linaje, ¿no? Y no, o sea, en realidad a mí me ha servido mucho para comprender mi historia personal, mi historia del presente y por qué nuestras sociedades funcionan como son. Entonces, además, fíjense ustedes, las festividades, las fiestas patronales, ¿no? Es un asunto fascinante que no podríamos explicar sin el asunto de las fiestas virreinales, como la superposición con lo prehispánico, lo andino, ¿no? Entonces, hay mucho por profundizar, ¿no? Y creo que la visión de larga duración nos ayuda mucho a tener una visión más compleja de nuestras historias nacionales, regionales y globales. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran realizar? Entonces yo sí quiero aprovechar para hacerle un par de comentarios. Profesora Ivette, sin lugar a dudas, su conferencia demuestra que un elemento aglutinador e integrador de la monarquía hispánica era la lealtad a un mismo credo y a una misma religión, que amalgamaba a territorios, reinos tan dispares desde el punto de vista lingüístico, étnico y cultural. Y sin lugar a dudas, esta devoción a Santa Rosa de Lima fue un elemento clave para permitir esa unión entre estos territorios de este imperio de dimensiones transoceánicas. Yo le quisiera preguntar entonces, ¿cuáles eran los principales circuitos o rutas de circulación de esas reliquias? ¿Ha podido usted ahondar en esa materia? Y en segundo lugar, a mí me parece muy curioso cómo la devoción a Santa Rosa de Lima llegó a lugares tan distantes y en un tiempo relativamente breve como los antiguos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que llamamos la República Checa, los territorios germánicos, o incluso a lugares que todavía en nuestro siglo XX nos parecen tan distantes e ignotos como las Indias Orientales, Filipinas, y todo ese archipiélago, todo ese mundo asiático. ¿Cuáles fueron los principales agentes o factores que favorecieron la llegada de esta devoción a territorios tan distantes de la planetaria monarquía hispánica? Ok, gracias. Algo que ya no pude comentar anteriormente, cuando hablábamos además de esta visión providencialista que se tenía en la época, algo también que es importante es que el clero era una de las caras del poder monárquico. Es decir, el clero fungía de funcionarios de la corona. Hoy en día pensamos en que la iglesia y el Estado son dos entes que no tendrían que relacionarse. Pero en esa época no, en esa época el clero en realidad fungía de funcionario. Entonces, el aspecto del clero además, en el caso de Santa Rosa, aunque la orden que estaría difundiendo esta devoción serían los dominicos, no obstante, lo que he podido también rastrear es que no es necesariamente los dominicos quienes van a impulsar el culto siempre. En ese sentido, por eso que incito los estudios locales y regionales, es que a veces son otras órdenes, o a veces es parte del clero diocesano, o a veces, digamos, familias que están impulsando la devoción. Entonces, sería importante que ustedes, a partir, digamos, por ejemplo, aquí, porque hay reliquias de Santa Rosa, tal vez esté referida a la orden dominica, pero no necesariamente. Habría que ver por qué está sucediendo eso. Tal vez el culto, o sea, yo les cuento, en el caso de la Catedral de México, ¿se acuerdan que les enseñé la iconografía? Pues resulta que había un canónigo peruano, el que les comenté que el papá había sido oidor en varios lados, pero él no es el devoto de Santa Rosa. El devoto de Santa Rosa es otro canónigo que es centroamericano y que da dinero para hacer ese retablo.
Entonces tampoco es que porque soy peruano le voy a ser más fiel a Santa Rosa. Él era más fiel, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe. Entonces hay toda una serie de, y por eso le digo, ahí está lo complejo, ahí está como que, no, no, o sea, los seres humanos recorremos, seres humanos somos súper complejos, súper contradictorios, y la historia por eso es fascinante, porque nos ayuda a ver esa complejidad que somos los seres humanos, y que en estas devociones que podrían ser como muy, si los dominicos son los que apoyan, no necesariamente, entonces por eso que estas devociones son tan interesantes. Y con respecto a los circuitos de las reliquias, yo solamente hice como una cuestión, un primer acercamiento. Yo creo que es necesario hacer este tipo. Entonces, yo estoy sospechando que Nueva Granada tiene mucho que ver con esta circulación de las reliquias y la devoción de la santa. Pero claro, posiblemente no Bogotá, sino otros espacios. Y ahí está su tarea, ¿no? Porque, o sea, claro, o sea, por un lado está este sector, por otro lado está Bogotá, que está, por ejemplo, dando más peso a Santinés Montepulciano, porque las élites locales le interesa esa santa, o Santa Bárbara, porque es su santa patrona, ¿no? Pero, digamos, más bien en la otra parte de los Andes, Santa Rosa puede tener un valor mayor porque es un tipo de garantía para agradar a los funcionarios de Madrid y Sevilla, pues, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer todo un análisis de los circuitos de estas reliquias porque creo que pueden salir cosas bastante interesantes. Y bueno, ahí me quedo porque ya no los quiero aburrir más. Muchas gracias más bien por su atención. Bueno, muchas gracias a nuestro público por acompañarnos en esta quinta jornada de este segundo semestre de la Cátedra Germán Colmenares. Hasta luego y que estén muy bien. Así terminamos entonces esta sesión. Esperamos vernos el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Excelente.